Le agradezco, presidente, el pase y bueno, como bien se ha presentado, este es el proyecto de ley número 008-2021 y es el proyecto de ley que deroga el decreto de urgencia número 038-2020. Vamos a hablar rápidamente y voy a exponer rápidamente qué plantea este proyecto de ley que hemos gestado desde mi despacho. La idea con esta norma es que se busque finalmente eliminar la figura de la suspensión perfecta express creada con motivo de la pandemia por COVID-19, la cual faculta a los empleadores a suspender a su personal con tan solo una declaración jurada presentada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En ese sentido, y de igual manera, quedarían también derogadas otras disposiciones relativas al trámite y a las medidas compensatorias para el personal suspendido, así como otras disposiciones que ya han cumplido su finalidad y cuya derogatoria en realidad no generaría ningún efecto en concreto. Ahí está, ahora está en pantalla completa. ¿Por qué derogar el decreto de urgencia 038-2020? ¿Cuáles son las razones que hemos encontrado justifican esta derogatoria? Primero, el enorme perjuicio causado a los trabajadores, quienes se han visto privados de sus labores y de la percepción de sus salarios por un periodo prolongado. ¿A qué me refiero con prolongado? Aquí hemos recabado además testimonios de manera presencial de trabajadores que han sido suspendidos por más de un año. Estamos hablando del caso concreto de, por ejemplo, trabajadores del Club Regatas, trabajadores de la TAM, trabajadores de Ranza, una empresa que pertenece al Grupo Romero, trabajadores de la empresa Ideas Textiles, Racionalización Empresarial, que es una empresa que pertenece al Grupo Gloria, entre otros. Además, en segundo lugar, como razones que justifican esta derogatoria, está el uso indiscriminado y abusivo de las medidas por parte de empresas que incluso llegaron a recibir ayudas económicas por parte del Estado peruano como Reactiva Perú. Y en tercer lugar, una justificación es evidentemente buscar parar el abuso, ¿no? El uso y el abuso, si se quiere, de la suspensión como un despido disfrazado, ¿no? Hay un sociólogo que además es PhD en relaciones laborales por la Universidad de Cornell, ¿no? O de Cornell, perdón, que se llama Omar Manqui y que él escribe un artículo que se llama La Tercera Ola, y se refiere básicamente a una nueva ola de despidos de dirigentes sindicales que comenzó en abril de 2020 en el contexto de la crisis sanitaria y económica, en donde grandes compañías han aprovechado mecanismos dispuestos por el Estado para deshacerse de nuevo de los dirigentes más incómodos, ¿no? Luego, ¿el proyecto de ley afectará o no afectará a las empresas? Esta es otra consideración que hemos tenido. La respuesta es muy sencilla, la respuesta es no. Las empresas que afrontan una crisis económica real o por motivos de fuerza mayor sí pueden hacer uso de la suspensión perfecta, pero de aquella regulada en el régimen general, en la 728. En la siguiente diapositiva les voy a explicar un poco y voy a explicarle al público que nos ve un poco también cuáles son estas diferencias, pero sí hay mecanismos por los cuales las empresas que afronten una crisis van a poder hacer uso de este tipo de figuras. Pero lo que buscamos evitar es que el procedimiento express, así lo hemos denominado, es decir, el procedimiento de este DU 038, sea utilizado específicamente para suspender trabajadores sindicalizados principalmente, trabajadores incómodos para las empresas. Aquí me permito dar el dato que el mismo portal de Ojo Público publica, en donde identifica a 5.013 empresas que recibieron créditos de Reactiva por un total de 3.584 millones de soles y suspendieron a 142.976 empleados. El 74% de estos trabajadores laboraba en 817 grandes compañías. Ahí tenemos algunos ejemplos como Stracon S.A., una contratista de los principales proyectos mineros del país, o la constructora de servicios mineros IESA.A, o Sociedad Anónima. Ahora, aquí va la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la suspensión perfecta o la figura de suspensión perfecta contemplada en el régimen 728, ¿no? En la ley, versus la suspensión perfecta express o aquella que está en el decreto de urgencia 038-2020, ¿no? En ambos casos, como ustedes comprenderán, se llama igual, se suspende la relación de trabajo, ¿no? Se deja de pagar los salarios a los trabajadores y ellos dejan de prestar servicios. Básicamente, las condiciones de la suspensión perfecta en la 728, que se llama suspensión perfecta por caso fortuito y fuerza mayor, son por estas dos causales. Por un hecho proveniente de la naturaleza, pongamos un ejemplo, un terremoto, un desastre natural, etcétera, o por fuerza mayor, un hecho proveniente del ser humano, ¿no? Alguna prohibición específica, una guerra, etcétera. En el caso de la suspensión perfecta del DU, es la imposibilidad de trabajo remoto o de licencia con goce de haber sujeta a compensación por
dos posibilidades: la naturaleza de las actividades o la afectación económica de la empresa. El empleador, y esto sí está expresamente puesto, debe agotar la posibilidad de implementar cualquier otra alternativa y debe comunicarlo previamente a los trabajadores afectados a sus representantes. Si bien esto está explícito en el DU, no necesariamente se ha cumplido. La aplicación es igual, ¿no? Es inmediata con fiscalización posterior en ambos casos. Pero aquí entra a tallar la diferencia sustancial entre la suspensión perfecta que rige, que nosotros no hemos tocado, no hemos señalado, la de la 728, y la suspensión perfecta que queremos derogar. ¿En qué? En el plazo y en el procedimiento. En el caso de la suspensión perfecta de la 728, el plazo está por máximo 90 días. En el plazo de la suspensión perfecta express de este decreto de urgencia, el plazo está hasta 30 días después de terminada la emergencia sanitaria. ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia sanitaria? Bueno, hasta ahora, aunque se ha ido prorrogando, podría ser que se prorrogue nuevamente, pero hasta ahora duraría hasta abril del 2022, porque la emergencia sanitaria tiene una vigencia hasta marzo del 2022. Como son 30 días después, ese es el plazo, ¿no? Es distinta a la suspensión de la 728. Y la otra diferencia está en el procedimiento, porque en el caso de la suspensión perfecta por caso fortuito y fuerza mayor, es decir, la de la 728, verifica SUNAFIL en 6 días y luego tiene que pronunciarse el Ministerio de Trabajo. Si no se pronuncia el Ministerio de Trabajo, la autoridad, no se entiende por aprobada, solo queda pendiente de verificación. Ahí el Ministerio de Trabajo juega ese papel. En el caso de la suspensión perfecta express, es decir, del decreto de urgencia 038, la SUNAFIL tiene 30 días para verificar y en una semana más se tiene que pronunciar el Ministerio de Trabajo. Pero aquí un detalle: si el Ministerio de Trabajo no se pronuncia, mientras que en la 728 queda pendiente y no se entiende como aprobada, en la suspensión perfecta del 038, si no se pronuncia, aplica un silencio administrativo positivo, es decir, procede. En cualquiera de estos dos casos, igual, el trabajador entra a suspensión perfecta inmediata y deja de percibir su sueldo, y eso ya es una afectación a sus derechos, a nuestro parecer. En la siguiente diapositiva ustedes van a encontrar información valiosa también para la justificación de este proyecto de ley. En tanto, nos preguntamos cuántos trabajadores fueron suspendidos por esta norma versus el número de trabajadores que están actualmente en suspensión, ¿no? Y ahí tenemos, según información del Ministerio de Trabajo, que con el decreto de urgencia 038 han sido suspendidos 304.167 trabajadores, siendo las empresas de más de 100 trabajadores las que han suspendido a la mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Que son 147.598. Ahí lo tienen abajito también en ese recuadro negro, mientras que los trabajadores suspendidos en el mes de agosto del 2021 son 11.311. ¿Cuántas empresas han solicitado suspensión versus las empresas que actualmente tienen trabajadores en suspensión? Nuevamente vamos a ver el rango, ¿no es cierto?, desde que empezó el marco de este decreto de urgencia y la actualidad, agosto del 2021. Tienen en el lado izquierdo, en todo caso, del recuadro, empresas que han solicitado la suspensión de abril del 2020 a agosto del 2021, 32.544 empresas. Toda esta es información del Ministerio de Trabajo, por supuesto. Y a agosto del 2021, en agosto, en este mes, son 1.145 empresas que mantienen a trabajadores en suspensión perfecta. Entonces, así se observa claramente una disminución del número de empresas solicitantes de suspensión perfecta. En abril del 2020 hubo 15.265 solicitudes versus las 35 solicitudes registradas en agosto de este año. Esa información también la tienen en el recuadro de abajo. Ahora, a modo de conclusión, ¿tenemos una suspensión perfecta? La tenemos. ¿La estamos tocando? No. Esta existe en el régimen general. Su procedimiento está regulado en el decreto legislativo número 728. Hemos visto algunas de sus características en términos de plazos y procedimientos. Y las empresas que lo requieran, ya sea por una situación económica crítica, ¿no?, o cualquier otro factor establecido, pueden acogerse a esta figura con todas las garantías y con todos los procedimientos regulados en la ley. Lo que nuestra propuesta en concreto busca es combatir precisamente el uso abusivo de esta figura. ¿Cómo se consolidó el uso abusivo de esta figura? A través de esta figura suspensión perfecta del DU 038, que le hemos denominado Express, permitiendo a las empresas que con solo esta declaración jurada suspendan a sus trabajadores, mientras que el Ministerio de Trabajo fiscaliza
¿no es cierto?, en el periodo extenso de 30 días, ¿no? Esto claramente no nos ha parecido justo para los trabajadores y sus familias, algunos de los cuales han estado sin ingresos por más de un año, año y medio, como bien lo hemos comentado, con ejemplos y demás. Hemos sostenido estas reuniones con ellos y creemos que es hora de pensar en los trabajadores, pensar en las familias, pensar en el trabajo digno.